viene a hablar sin censura es Julián Atilano, el sociólogo Julián Atilano, que ayer publicó un hilo en Twitter muy crítico del proceso al interior de Morena. Escribió: aplaudo que se intente construir partido y que quienes simpatizamos con la 4T tuvimos la oportunidad para afiliarnos. Sin embargo, lo que ayer vi en el Distrito 23 fue una elección llena de delitos electorales, las peores prácticas, al más estilo priista. Y sé que muchos simpatizantes por acá en Twitter les molesta que haya críticas, pero si seguimos justificando los delitos y esas prácticas, Morena estará condenada al fracaso. ¿No se supone que en este sexenio ya es delito grave el fraude electoral? Fue un exceso. A metros de las casillas había casas de mapaches con papelitos con los nombres de una pareja de candidatos, decenas de microbuses llegando y bajando a personas. Los operadores las formaban y les entregaban sus expedientes llenos con el nombre de los candidatos. Había grupos de choque. En varios momentos intentaron intimidarme, incluso golpearon a una persona de la comisión electoral que cerró la puerta a la hora estipulada porque aún seguían acarreando gente. No sé si esto ocurrió en todos los distritos, pero en el 23 se excedieron, sí, justo donde operan las mafias de Toledo y otros que ahora ya son parte de Morena. Se metieron hasta la cocina, escribió entre otras cosas Julián Atilano. Bueno, el presidente hizo declaraciones importantes en torno precisamente a estas fallas y dice que fue la gran minoría de los lugares en los que se votó en este proceso interno de Morena. ¿Pensará lo mismo Julián Atilano después de escuchar al presidente Andrés Manuel López Obrador decir, por ejemplo, que de los 553 centros de votación solo se cancelaron 19 en elección interna de Morena? Bueno, primero escuchamos al presidente y después saludamos a Julián Atilano. Elección interna de Morena. Quería preguntarle si no le preocupa que los problemas internos que se registraron hayan llegado incluso hasta la violencia. ¿A dónde? Hayan llegado incluso hasta la violencia. No, porque no fue así. No hubieron diferencias. También, bueno, si la violencia se concibe de manera amplia, que debería de concebirse así, pues los insultos también son violencia, y empujones y otras cosas. Hasta batazos hubo. O cachetadas, ¿eh? Hasta batazos hubo, se golpearon con bar. Sí. Pero fueron, mire, como sabía que me iban a preguntar sobre eso, de 553 centros de votación, solo se cancelaron 19. De 553. Es decir, el 3.43%. Y de los 300 distritos, solo se tienen que anular 5. O sea, elecciones para... Fueron las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera, y saludo al sociólogo Julián Atilano, miembro de estas mesas de diálogo en Sin Censura. Julián, ¿cómo ves lo que dice el presidente? Y bueno, acabas de escuchar que he leído parte de tus tweets de este fin de semana. ¿Cómo te va, Julián? Estimadísimo Vicente, ¿cómo estás? Muy buenos días a ti, a toda la audiencia, la familia de Sin Censura. Pues mira, estoy de acuerdo en la cifra del presidente, seguramente pues tiene la cifra, por supuesto, oficial. Mira, pero fíjate lo que dijo, se cancelaron 19 de 500. Estas se cancelaron, vimos varias imágenes, algunos personas irrumpieron en las elecciones, rompieron las urnas, etcétera.
coincido perfectamente. Sin embargo, aún falta saber en cuántas de esas 500 mesas donde hubo elecciones, hubo acarreo, hubo delitos electorales, hubo inducción del voto, lo cual, según el reglamento del propio Morena, implica que o se dé de baja al candidato o candidata que haya incurrido en estas prácticas, incluso si haya ganado, y o se repita la elección. Eso aún no lo sabemos porque aún falta que se hagan las denuncias y dos, el propio Morena la recupere. Entonces, distingamos entre aquellas elecciones donde se cancelaron porque hubo cuestiones extraordinarias, quema de boletas, robo de urnas, etcétera, y aquellas donde hubo delitos electorales, inducción de voto, condicionamiento del voto. Son dos cosas distintas y yo creo que en esta segunda parte de los delitos electorales la cifra es aún mayor. Y antes de seguir, sí, pues quisiera reconocer, como lo dije en el hilo, Vicente, que aplaudo esta voluntad de construir el partido. Sin embargo, tampoco podemos obviar estas prácticas que mucha gente vio. Ahí están los comentarios a los ojos de muchas personas, incluso la misma secretaria del partido, Citlali Hernández, hace pronunciamientos muy fuertes sobre las acciones que hubo. Pero entonces sí distingamos entre estos dos factores, Vicente. Ese sería mi primer punto. Hay forma de reconciliar estas diferencias, Julián, porque obviamente hay gente que hace una crítica como tú, como la hace John Ackerman, estas diferencias, confrontaciones, pero creo que lo peor que le puede pasar a Morena es encaminarse al 2023 o al 2024 divididos. ¿Estarás de acuerdo? Totalmente, Vicente. Mira, Morena es un partido vivo, coincido con todas las personas que han dicho que es un partido vivo, que el debate, toda esta situación es expresión, es un indicador de que el partido está vivo, de que está fortalecido, de que afortunadamente podemos incluso hacer estos debates y reflexiones y no como los otros partidos que básicamente no llenan ni un café ni un Starbucks de las poquitas personas que hay. Sin embargo, sí creo que muchos de estos debates se pudieran resolver o al menos se pudiera abrir esta válvula de Express que está ahí cerrada y que simplemente está saliendo un poco de vapor, pero es necesario abrirse en las asambleas que no se están haciendo, Vicente, porque lo que vimos este fin de semana se le llamó asamblea, pero básicamente fue ir, votar y te regresas y párale de contar. Entonces la pregunta es, si no hay espacios para debatir, dialogar, aunque duren muchas horas y aunque haya personas que digan, es que no se llega a ninguna parte, pero al final sirve, Vicente, como cuando vas con un amigo, te tomas unas copas, platicas y si había alguna diferencia, pues a lo mejor ahí sale que, pues a lo mejor hay más puntos en común que en contra. Esos espacios son necesarios y no hay en el partido, Vicente. Es necesario que haya esas asambleas, porque si no hay esos espacios, entonces me pregunto en dónde la gente que por algún motivo está inconforme se puede expresar. Twitter se ha convertido en uno de esos espacios. Y el problema es que cuando hay personas que se expresan, que critican desde el partido, no desde la oposición, eso no sirve para la vida interna, sino desde el partido que critican y se expresan, pues gente también del propio partido los acusa, incluso a mí también me han dicho que es que no tienes que hacer crítica, que la ropa sucia se lava en casa. Pues entonces, ¿qué espacios hay para poder debatir y dialogar? Ese es un problema. Y yo creo que y esta es una crítica que hago principalmente hacia Mario Delgado, si Mario Delgado abriera esos espacios para debatir, incluso en el propio Instituto de Formación Política, para dialogar, yo creo que limarían muchas asperezas, Vicente, serviría mucho, pero no ha habido una voluntad, porque están los tiempos, se dice que viene ya la próxima elección, que hay que construir partido y se entiende, pero también paralelamente se deberían de organizar estos espacios,
porque también hay que decirlo, de estos 2.5 millones de personas que se afiliaron, estoy seguro que no todas esas personas les interesa debatir o les interesa dialogar. Puede ser que sea manejable en una asamblea para discutir, reflexionar, platicar qué está pasando y cómo podemos construir. Creo que nadie en el partido tiene interés de destruir, al contrario, abonar. Pero si estos pequeños problemas que hay no se discuten en este momento, después lo que va a pasar, Vicente, es que se convierte en una piedrita que se va haciendo más grande, una bola de nieve y se puede detener. Yo sí creo que hay mucha voluntad para poder hablar y dialogar entre todas las personas, pero no hay espacios y el espacio lo tiene que construir y poner la dirigencia. Luego de que escuchemos, me das tu opinión, luego de que escuchemos a Marco Cortés, el presidente nacional del PAN, si esta confrontación o estas diferencias al interior de Morena no terminan haciéndole el caldo gordo a la narrativa de esta oposición moralmente derrotada, porque ya Marco Cortés, le ofrezco una disculpa a Marco Cortés anda diciendo que lo que ocurrió este fin de semana les da la razón para cuidar al INE. Estamos en medio del debate ya, se ha iniciado el debate oficial sobre la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, y estos mercenarios políticos, estos golpeadores, están tomando el caso Morena para llevarlo ante los medios y decir, ya ven cómo estos salvajes no les podemos dejar, no les podemos dar carta abierta para la reforma electoral. Vamos a ver y escuchar lo que dice Marco Cortés, y ya me das tu opinión, querido Julián. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Hoy más que nunca nos quedó claro que debemos cuidar al INE para garantizar en México elecciones con cancha pareja, reglas claras y árbitro imparcial. Nadie puede dar lo que no tiene. La violencia, el fraude, el acarreo de beneficiarios de programas y la compra de votos evidencian la podredumbre y lo antidemocráticos que son en Morena. La compra de votos y la coacción en favor de un candidato constituyen la esencia del partido en el gobierno. Morena es un partido político de cacicazgos locales y regionales de vieja cuña, cuyo único objetivo es mantener el poder para encubrir sus fechorías y su robadera. Estamos viendo una muestra de lo que pretenden hacer en el 2024, lo mismo que hacía el partido oficial de los años 70 de Echeverría. Robo de urnas, carruseles, acarreo, compra de votos y coacción corporativa para obligar a la gente a votar por el candidato oficial. Los de Morena no quieren reglas democráticas, no quieren tener un árbitro imparcial. Lo único que quieren es imponerse por la fuerza bruta de forma completamente... A ver, Ceci, ya quíteme, por favor, a este señor. Dice mi papá que hay que ser cochis, pero no tan trompudos. Y este es muy trompudo. Al que llamaba cadenero, Felipe Calderón y Margarita Zavala, cuando se fueron del PAN, ahora sale a decir que son blancas palomitas y se muerde la lengua porque critica al PRI de Echeverría. Pues no es igual o peor el de Alito Moreno con el que están pactando. Pero bueno, Julián, te decía, el interior de Morena no le dan de alguna manera vuelo a estas narrativas desde la oposición. Te lo pregunto para cerrar, querido Julián. Por supuesto, Vicente, la oposición va a utilizar cualquier tensión, cualquier conflicto interno que haya en Morena para exacerbarlo, para amplificarlo. Eso es un hecho. Pero otra vez repito, si no hay espacios internos en Morena para que se den esas reflexiones y para que ahora sí los trapos sucios se laven en casa y se discuta, pues en dónde se van a exhibir. Por supuesto que los van a usar. Falta ahora ver qué tipo de personas le van a creer a estos impresentables, a estos corruptos, a estas personas que ni siquiera tienen vida
interna y democrática en sus países. Y sobre esta idea de que así quieren construir un nuevo INE, bueno, ni dicen así, dicen desaparecer. La propuesta en la reforma electoral es construir otro instituto más amplio y mejor. Pues básicamente no se sostiene, Vicente. A ver, es cierto que hubo una serie de irregularidades en todos, prácticamente todos o muchos de los distritos, de los 300 distritos, pero la propuesta es que haya un instituto que tenga cierta autonomía, es decir, no va a ser Morena quien esté organizando las elecciones federales de 2024 y las siguientes, es decir, están incluso hasta mintiendo, quieren hacer una caricatura de todo esto. Y por último, Vicente, pues bueno, a ver, si sí hubo una serie de inconsistencias, irregularidades, delitos, pues que quede el mensaje claro interno en Morena para que no se repitan, para que se arreglen. Porque mira, la oportunidad la tiene la dirigencia de la Comisión de Elecciones, Vicente. Si en la reunión que tengan revisan donde hubo delitos, acarreo, inducción de voto y bajan las candidaturas y hay sanciones, pues se va a ver que no se toleran esas prácticas y será un gran mensaje hacia adentro del partido y hacia afuera. Es decir, la pelota, el balón ahora está en la dirigencia, pero si no resuelve nada, si todo pasa igual, si vemos que hubo una serie de delitos a los ojos de muchas personas y se mantiene y la dirigencia no hace nada, pues se va a reforzar este mensaje. Es decir, tampoco le demos la oportunidad a la oposición para que reitere y construya esas narrativas, Vicente. Pues qué interesante lo que planteas. Ya estaremos platicando en unos minutos con Mario Delgado, el presidente nacional de Morena, y creo que tu propuesta no es descabellada, al contrario, creo que es muy prudente, mi querido Julián Atilano. Esa es mi opinión, obviamente. Y a mí me gustaría cerrar invitando a la gente para que te siga en tus espacios, en redes, en YouTube, en Twitter, en donde te puedan leer, te puedan ver, te puedan escuchar. ¿Por qué no cerramos con eso, querido Julián? Muchas gracias, Vicente. Sí, por supuesto, hay que dialogar. Es súper sano que en un partido haya diálogo. Y pues nada, me pueden seguir en @JuliánAtilano en Twitter y todos los jueves en Señal Tlatelolco a las 9 de la noche. Y pues siempre un gusto estar aquí platicando contigo, Vicente, con la familia de Sin Censura, y les mando un gran, gran abrazo. Gracias, querido Julián Atilano, el sociólogo Julián Atilano, analista y miembro de las mesas de diálogo de Sin Censura.